Noticentro 1, CMI. Hay 60.000 millones de metros cúbicos de agua subterráneos en el subsuelo de Bogotá, revela estudio. Alcalde Galán analiza explotación del agua del subsuelo de Bogotá para suplir la emergencia hídrica en la capital. A Bogotá le hacen falta 8.200 policías. El gobierno nacional aún no le ha asignado 800 agentes que le había prometido a la capital. Desmantelan temida banda que se dedicaba a hacer paseo millonario a sus víctimas. 17 capturados en redada internacional contra el narcotráfico y lavado de activos. Ejército evacúa mujeres indígenas guayú en embarazo. Redada contra abusadores sexuales en Antioquia. Grave accidente en vía Buga-Buenaventura. Deja derrame de químicos. Joven patrullera de 19 años frustra atraco en Cartagena. Endurecen medidas para motos en Cartagena. Emergencia por fuertes lluvias en el Atlántico. Zelensky advierte al mundo de peligro nuclear en Ucrania. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El alcalde de Bogotá se refirió a la posibilidad de explorar agua en el subsuelo de la ciudad, después de la revelación en primicia de CMI de que habría cerca de 60.000 millones de metros cúbicos de agua subterránea. Nicolás Romero tiene los detalles de esta investigación. Nicolás, muy buenas tardes. Hola Luisa, cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Hablamos referente al informe que realizó la Universidad Nacional en el año 1976 sobre el subsuelo de Bogotá, que determinó que allí habría cerca de 60.000 millones de metros cúbicos de agua que se podría aprovechar en la capital de la República. Ese informe continúa vigente. Nosotros, Noticentro 1 CMI, entrevistamos en primicia a el hidrogeólogo que lideró estos estudios, que asegura que se requiere de 15 pozos en el norte de la ciudad a 1 kilómetro de profundidad más o menos para extraer este líquido y tratar de cambiar ese suministro de agua que hoy tiene en jaque a la capital de la República por la situación climática que agudiza el nivel de los embalses cada día más. Veamos el informe a continuación. El único hidrogeólogo con especialización en Hungría y maestría y doctorado en Londres que hay en Colombia lideró los estudios del subsuelo de Bogotá cuando fue docente de la Universidad Nacional, en los que se revela la posible solución para el problema de abastecimiento de agua en la ciudad. En el subsuelo de la sabana de Bogotá hay más de 60.000 millones de metros cúbicos de agua, cantidad que alcanzaría a abastecer a una ciudad como Bogotá durante más de 500 años. El líquido estaría 1 kilómetro bajo la tierra y para su extracción se necesitan 15 pozos en el sector occidental del terreno que hay entre la calle 170 y La Caro en Chía. Los costos serían cercanos a los 250.000 millones de pesos. Ciudad de México, por ejemplo, que es una ciudad que tiene 22 millones de habitantes, ¿sí? Extrae 30 metros cúbicos por segundo de agua subterránea. Los estudios fueron realizados en 1976, pero continúan siendo vigentes. Estudios de hace 50 años, ¿funcionan ahorita? Claro, porque la geología, el subsuelo no ha cambiado. Entonces ahí sigue almacenada esa agua subterránea que no se ha extraído. La gerente del acueducto de Bogotá aseguró el pasado lunes en entrevista con nuestro director Yamid Amat que se está buscando financiar con inversión extranjera estos estudios que ya están en la Universidad Nacional hace casi 50 años. Pues después de conocerse este informe, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que Bogotá sí está explorando la posibilidad de extraer agua del subsuelo de la sabana norte de la capital del país. Aseguró también que hubo charlas con la Banca Mundial para tratar de determinar la financiación de estos costosos estudios y el impacto que tendrían para la capital de la República. Escuchemos al mandatario. Esa sí es una alternativa para Bogotá que se está estudiando, que se está analizando y que obviamente dependerá de esos estudios técnicos y de los temas ambientales, la posibilidad de avanzar eventualmente en tenerla como una fuente adicional que nos garantice eventualmente reducir las problemáticas de agua que enfrentamos. Cambiamos de tema, estamos en directo desde el Consejo de Bogotá, donde algunos cabildantes alertan por la falta de policías que tiene la capital de la República. Es un déficit cercano a los 8.000 uniformados que no están en este momento en servicio en la ciudad, que según cifras de la ONU debería tener una ciudad con los habitantes que tiene Bogotá.
También alertaron porque el gobierno nacional había prometido que tendría Bogotá más de 2.200 policías en servicio, que le otorgaría más de 2.200 policías, sin embargo, solo han llegado cerca de 1.400. Escuchemos esa denuncia del concejal Julián Rodríguez. Hoy tenemos la cifra más baja en los últimos 12 años, aproximadamente 15.500 uniformados, y no es que la mayoría estén en labores administrativas, solamente 264, pero resulta además que es que el gobierno nacional le ha hecho conejo a Bogotá. Solamente el compromiso que anunció han trasladado 1.600 de 2.200 que prometió, todavía le hacen falta 800 policías de ese compromiso, pero del total de policías que le faltan a Bogotá nos faltan más de 8.000 policías, y eso por supuesto se traduce en que no tenemos el personal suficiente para mitigar los delitos de alto impacto que están disparados en Bogotá. Hoy están matando casi que 4 personas al día en nuestra ciudad, el homicidio disparado, la extorsión disparada, la violencia intrafamiliar. No hay el suficiente personal para atender todo este tipo de situaciones. Estaremos entonces muy atentos a esa información y a la respuesta que otorgue el distrito en cabeza del secretario de Seguridad, el doctor César Restrepo, que nos acompañará para nuestra misión central refiriéndose a este tema de déficit de los uniformados de policía en la capital de la República. Por lo pronto cambiamos del tema porque las autoridades en la capital precisamente dieron un golpe contundente a una peligrosa banda que operaba bajo la modalidad del paseo millonario. Hacían a sus víctimas ingerir algún tipo de sustancia para dejarlas en estado de indefensión. Posteriormente ingresaban otras personas a los vehículos de taxi que tenían como fachada, golpeaban a las víctimas y las obligaban a darle las claves de sus cuentas bancarias. Realizaban todo tipo de compras, hurtaban todas las pertenencias que estas personas tenían y que precisamente las dejaban en estado de indefensión y en graves estados de salud posteriores a los hechos ilícitos. Escuchemos más detalles de esta banda criminal que fue desmantelada por la Policía Metropolitana de Bogotá en palabras del alcalde mayor de Bogotá. La banda de las Zetas. Esta es una banda donde ya se hizo un esfuerzo el año pasado y se capturaron 6 personas que eran las responsables de prestar cuentas bancarias para poder mover la plata que era producto de estos robos. Gracias al esfuerzo de este año que ha hecho la policía con la fiscalía, se identificó a las cabezas, a los cerebros de esta operación criminal que fueron capturados. Son 5. Básicamente es una organización que operaba principalmente en la localidad de Chapinero, de Usaquillo, también alrededor de Modelia. Hemos visto este tipo de delito y lo que hacía básicamente era utilizar sustancias. Es por ahora entonces la información que emitimos desde el Consejo de Bogotá, desde donde me despido. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Una operación transnacional permitió la captura de 17 peligrosos cabecillas de bandas criminales. Agencias internacionales hicieron seguimientos por más de 2 años. Estil Luengas, ¿de quiénes se trata? Muy buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues mire, se trató de una operación liderada por la DIGIN e Interpol de Colombia en colaboración con otros 5 países, todos pertenecientes a Ameripol y a Europol. Todas estas personas, 17 en total capturadas, dedicadas a diferentes delitos transnacionales. Una operación internacional contra el cibercrimen, el hurto a celulares, entre otros delitos en las que participaron Europol y Ameripol. Fueron capturadas 17 personas en 6 países. A través de 24 diligencias de allanamiento y registro de 17 ciudadanos, dentro de ellos 4 colombianos, 3 peruanos, 2 venezolanos, 2 argentinos, 2 ecuatorianos, 2 españoles, 1 uruguayo y 1 búlgaro. También se logró el desmantelamiento de 2 servidores, uno ubicado en Argentina y el otro en España. 4 de las capturas se dieron en Colombia, en las ciudades de Cali e Ibagué, donde fueron realizados 9 allanamientos. Estos ciudadanos se dedicaban a recepcionar equipos de gama alta que eran hurtados en la ciudad de Cali, pero para poderlos comercializar necesitaban adquirir el servicio de phishing que les proveía el ciudadano argentino. Después les proveía el servicio otra ciudadana del municipio de Ibagué, quien también administraba la plataforma de phishing. Varios años de seguimiento por parte de las autoridades. Los capturados en Colombia fueron presentados ante un juez de control de garantías. Los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado, uso de software malicioso, suplantación de sitios web para capturar datos personales y receptación. Los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento
en establecimiento carcelario. 5 capturas se dieron en Argentina, 3 en España, 3 en Perú, 2 en Ecuador y las últimas 4 en Colombia, específicamente en Valle del Cauca y Tolima. Y en otras noticias de orden público, el Ejército Nacional en el departamento de La Guajira llevó con vida a 2 mujeres en estado de embarazo indígenas, ellas hacia un centro de salud. Se encontraban en un lugar donde no podían recibir asistencia médica. Estas 2 mujeres están en este momento siendo atendidas en la capital de La Guajira. A más de 150 millas de vuelo de Riohacha, capital de La Guajira, se logró la protección de la vida de 2 indígenas guayú en estado de embarazo. La misión principal del Ejército Nacional, proteger la vida de las 2 mujeres indígenas en estado de embarazo y sus bebés. Desde el municipio de Nazaret hasta la ciudad de Riohacha, estas pacientes presentaron algunas complicaciones en el proceso de parto y fue necesaria la evacuación aérea, toda vez que por la época invernal las carreteras en la Alta Guajira pues se encuentran completamente deterioradas. A esta hora las mujeres son atendidas en un centro de salud en la capital de La Guajira. Según cifras del Ejército Nacional, en lo corrido de los últimos 2 meses ya son 42 asistencias médicas como esta. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. 2 presuntos cabecillas del ELN fueron capturados en Antioquia. Uno de ellos, considerado uno de los más temidos de ese grupo armado en el nordeste del departamento, recibió el beneficio de casa por cárcel. Hernán Muñoz, ¿de quién se trata? Buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Se trata de alias Ney Segoviano, señalado por las autoridades de provocar el desplazamiento de cerca de 100 familias. En las últimas horas, el gobernador de Antioquia cuestionó la decisión judicial. Alias Ney Segoviano, según la investigación, era uno de los más temidos cabecillas del ELN en el nordeste antioqueño. En las últimas horas, este hombre, sobre quien pesa varios delitos, fue capturado en una operación conjunta entre la policía y el ejército. Este integrante del Frente José Antonio Galán del ELN, cabecilla de comisión de esta estructura, tenía unos antecedentes bastante grandes, bastante acumulados, que precisamente le han dado un plus en esa organización y por eso fungía como cabecilla de comisión. A este individuo se le indilgan antecedentes como desplazamiento de la población civil, afectación a la fuerza pública con la instalación de artefactos explosivos, ataques a la fuerza pública, extorsión, secuestro. Tiene un prontuario bastante acumulado. Pese a su prontuario criminal, este hombre recibió el beneficio de casa por cárcel, decisión judicial que fue cuestionada por el gobernador. Antioqueños, compartirles algo que es desconcertante. Hace 2 días el ejército y la policía capturaron en zona rural de Segovia a este sujeto de la imagen. Es alias Ney Segoviano, cabecilla del Frente José Antonio Galán del ELN. Este delincuente estaría detrás del desplazamiento de más de 100 familias en las veredas de El Carmen y Rancho Quemado. Fue judicializado por concierto para delinquir, rebelión y hurto calificado. Hoy le concedieron la casa por cárcel. Es muy grave. La justicia debe ser ejemplarizante, especialmente cuando en el nordeste del departamento se libra una guerra de bandidos por el control de las rentas criminales y en medio está la población civil. Alias Ney Segoviano fue incluido en el cartel de los más buscados en Antioquia por atentados contra defensores de derechos humanos y reincorporados de las FARC. Y cambiamos de tema porque las autoridades confirmaron la captura de 3 presuntos abusadores sexuales. Atención a esta historia, ocurrió en el municipio de Caucasia. Un docente habría abusado de un estudiante supuestamente por su mal comportamiento. Motivo de su captura. Los presuntos abusadores sexuales fueron detenidos en Uramita, Ciudad Bolívar y Caucasia. En este último municipio, un menor de 16 años habría sido víctima de un profesor, quien usaba como pretexto supuestas faltas disciplinarias que cometía el estudiante. Según la investigación, lo citaba a su oficina y luego abusaba de él. Hay varios casos donde las personas en una cercanía están dentro de un núcleo primario fuera del núcleo familiar y abusan, digamos, de la inocencia y del estado de indefensión de la madurez psicológica de los niños para hacerles sentir que lo que está haciendo mal y que ese es el castigo. ¿Para qué? Para que
no se genere, digamos, una comunicación, no se comente, sino que haya un sentido de culpa hacia la víctima. En otro de los casos, un niño de 7 años fue víctima de abuso por un familiar y fue contagiado con una enfermedad de transmisión sexual. Las autoridades confirmaron que este año 146 personas han sido detenidas por delitos sexuales en el departamento. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Patrullera de 19 años frustra atraco en Cartagena. Ya volvemos. Durante el segundo día de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, busca atacar las centrales nucleares de Ucrania y cuestionó la posición de China y Brasil. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lanzó una grave advertencia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, señalando que Rusia está planificando ataques contra centrales nucleares en Ucrania. Zelensky advirtió sobre los métodos de Rusia para intentar doblegar a su país, destacando los ataques a la infraestructura energética. Recently I received yet another alarming report from our intelligence. Now Putin does seem to be planning attacks on our nuclear power plants and their infrastructure, aiming to disconnect the plants from the power grid. With the help of satellites. El mandatario ucraniano también afirmó que su país nunca aceptará un acuerdo impuesto desde el exterior, al tiempo que cuestionó los motivos de China y de Brasil para impulsar las conversaciones con Rusia. La candidata presidencial y vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, tiene una ventaja de 12 puntos sobre el republicano Donald Trump entre los votantes jóvenes, esto según una nueva encuesta electoral. La vicepresidenta Kamala Harris, quien representa al partido político demócrata y aspira a liderar los Estados Unidos, a medida que se acercan las elecciones presidenciales, toma más ventaja sobre su contrincante, el republicano Donald Trump. Según una nueva encuesta electoral realizada por CNN, la demócrata aventaja al republicano con 12 puntos entre los posibles votantes menores de 35 años. Un grupo que está en gran medida insatisfecho con la influencia que tiene la política estadounidense, pero sigue siendo optimista sobre el futuro del país. Es decir, Harris cuenta con el apoyo de un 52% frente a un 40% de Trump. Sin embargo, en el sondeo se observa una brecha de género que se observa entre los votantes de todas las edades. Mientras que las mujeres votantes probables menores de 35 años prefieren a Harris sobre Trump, 53% frente al 39%, los hombres votantes probables están muy divididos. Y entre los votantes registrados, las mujeres jóvenes tienen 15 puntos más de probabilidades que los hombres de expresar una opinión positiva de Harris. En una carrera electoral en gran medida osificada por el partidismo, la encuesta de CNN muestra que los votantes jóvenes pueden estar entre la parte potencialmente más movible del electorado. El 19% de los posibles votantes menores de 35 años dicen que no están totalmente decididos a tomar una decisión en esta elección. Ecuador está en emergencia por la crisis desatada por los incendios en Quito. El olor a humo y una densa niebla en toda la capital del país persisten después de 12 horas de que iniciaran 7 incendios simultáneos en la ciudad. Las llamas han avanzado hasta zonas residenciales, donde los ciudadanos se organizaron y con baldes de agua intentan controlar el fuego y ayudar a los bomberos. La tormenta Helen tomó fuerza y ya es un huracán. Este fenómeno se dirige al norte a través del Golfo de México, por lo que en Georgia y Florida esperan intensas lluvias con una marejada ciclónica potencialmente letal. Nuevos ataques del ejército de Israel al sur del Líbano este miércoles dejan 51 muertos y 223 heridos. Hezbollah, por su parte, ha lanzado docenas de cohetes hacia el norte de Israel, entre ellos el primer misil de largo alcance, el cual fue interceptado. Entre tanto, según el jefe del Estado Mayor israelí, sus fuerzas armadas se preparan para una incursión terrestre en Líbano. Y el Consejo de los Guardianes de Irán ratificó la ley que endurece las penas a las mujeres por no usar el velo. Una ley que castiga con hasta 10 años de cárcel busca poner fin a la falta de uso de velo, considerado un gesto de desobediencia civil
que han adoptado numerosas iraníes luego de la muerte de Masha Amini tras ser detenida por la policía de la moral por no llevar bien puesto el hijab en septiembre del 2022 y cuyo fallecimiento provocó fuertes protestas. En información nacional, una banda especializada en el hurto de vehículos, suministrando escopolamina a sus víctimas, fue desmantelada por la policía en el Atlántico. Jorge Castro tiene más detalles. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. El operativo fue adelantado por personal de la Policía Nacional en el departamento del Atlántico al conocer el modus operandi de esta banda criminal que utilizaba escopolamina o burundanga para acceder a los vehículos de sus víctimas. 5 hombres fueron capturados por la Policía Nacional en allanamientos en Barranquilla y el área metropolitana. Están señalados de usar somníferos para dormir a conductores y posteriormente robarles los vehículos. Dieron un importante golpe a nivel de nuestro departamento, la captura de los Escopolia. Es una estructura criminal con antecedentes y anotaciones en el marco de la investigación de más de 10 años. Las 5 personas capturadas tenían orden judicial por los delitos de hurto calificado y agravado y secuestro. Utilizaban a través de sustancias químicas, adormecían a los conductores y le hurtaban los vehículos en nuestro departamento. Más de 7 allanamientos fueron desarrollados en el departamento con la captura de 5 sujetos, los cuales hacían parte de esta tenebrosa organización criminal. Según las autoridades, durante el operativo fue incautada una pistola con un proveedor. Y un torrencial aguacero acompañado de fuertes vientos provocó nuevas emergencias en la ciudad de Barranquilla y en la área metropolitana. Después de las 10 de la mañana se registraron estas precipitaciones bastante intensas que ha causado algunos daños en viviendas del barrio Costa Hermosa del municipio de Soledad. Igualmente en el barrio Villa San Pedro, en el suroccidente de Barranquilla, una pared cayó sobre un vehículo que se encontraba estacionado y en un arroyo de la calle 85 con carrera 50, un vehículo estuvo a punto de ser arrastrado por la fuerte corriente. En este momento, personal de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla se desplaza a diferentes lugares de esta capital y del área metropolitana para precisar qué tipo de emergencias se siguen presentando como consecuencia de este fuerte aguacero. Y en otras noticias, aquí en Barranquilla se ha lanzado una nueva alerta de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata DIARI de la Contraloría General de la República, advirtiendo sobre la baja ejecución del presupuesto general de la Nación, apenas del 50.9% hasta el 30 de agosto, según se ha detallado por parte de Juan Camilo Zuluaga, director de la DIARI de la Contraloría General de la República. De los 500 billones que hay del presupuesto en general, hemos revisado que se ha ejecutado el 50.9 de los 500 billones y el porcentaje del 30% que les comentaba es sobre el porcentaje de ejecución de los 100 billones de pesos sobre inversión, que es totalmente distinto a los 500. Naturalmente, la cifra que arroja el modelo es una alerta sobre la baja ejecución en los 100 billones de inversión que tiene el presupuesto hoy de Colombia. El director de la DIARI también mencionó que en lo que lleva esa entidad funcionando como ente fiscalizador dentro de la Contraloría, ya son cerca de 3.800 las alertas que se han lanzado en los últimos 12 gobiernos con inversiones que serían del orden de los 4.658 millones de dólares. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchísimas gracias. Y las autoridades en el municipio de San Jacinto Bolívar lograron recuperar 3 teléfonos celulares que habían sido robados minutos antes por delincuentes. Tatiana Rodríguez tiene la ampliación de esta noticia. Tatiana, muy buenas tardes.
Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Así es, gracias a la valentía de un auxiliar de policía de 19 años de edad que tuvo el coraje de perseguir a estos delincuentes y asimismo pudieron devolverle estos 3 teléfonos celulares a los turistas que se encontraban de paseo en esta población de San Jacinto. De acuerdo con las autoridades, los 2 delincuentes intimidaron con arma blanca a las 3 víctimas que se encontraban conociendo esa población y las despojaron de sus teléfonos celulares. Sin embargo, tras percatarse de la situación, una auxiliar de la policía logró ponerse al frente del hecho. Logró detener a uno de los hombres en medio de una persecución por las calles del municipio de San Jacinto Bolívar. El hecho se desató cuando 3 personas comenzaron a gritar desesperadamente en la plaza principal de San Jacinto, alertando a las patrullas de vigilancia que realizaban actividades preventivas en la zona. Los 2 delincuentes, al ser descubiertos, intentaron escapar, huyendo entre la multitud. Mientras tanto, otro uniformado capturó al segundo implicado y a ambos se les encontró en su poder un arma blanca, presuntamente utilizada en el hurto, y los teléfonos celulares sustraídos. Los 3 teléfonos celulares fueron recuperados y devueltos a los turistas y los capturados dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. Y en otras noticias les cuento que la Autoridad de Tránsito y Transporte ha endurecido las medidas a los motociclistas de la ciudad, y esto porque se están presentando infracciones, sobre todo porque están invadiendo el carril de solo bus. Recuerdan las autoridades de tránsito que esto está prohibido y además exponen sus vidas. En lo corrido del año, la autoridad ha puesto 18.000 comparendos a los motociclistas y recuerda que deben portar su documentación además y cumplir con todas las medidas de tránsito para poder circular en la ciudad. Con esta información me despido desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Noticia en desarrollo en CMI. En Nueva York, el presidente Gustavo Petro se reunió con la directora del Fondo Monetario Internacional, donde hablaron del futuro crediticio del país. David Parra tiene los detalles. David, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo, muy buenas tardes. Pues le cuento que el presidente Gustavo Petro, en compañía de su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se reunieron aquí en la ciudad de Nueva York en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas con la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Varios temas sobre la mesa. Sobre este encuentro entregó detalles el ministro de Hacienda. El objetivo era revisar si podíamos encontrar recursos de crédito más baratos que los que hoy estamos pagando, en términos de que el Fondo Monetario Internacional está adelantando un estudio para establecer por qué el nivel de riesgo que cobran a Colombia es muy alto en la colocación de bonos y en la colocación de algunos créditos de multilaterales. No con el Fondo Monetario, no estamos renegociando el crédito, y ese es, digamos, que el primer mensaje claro. Bueno, asimismo el ministro de Hacienda reveló que el gobierno ya tiene listo un decreto para salvaguardar la industria nacional del acero. Con el sector de acero en Colombia se han venido teniendo conversaciones, y de esas conversaciones la primera medida que se está tomando es la de apoyar una salvaguarda con el mercado chino para proteger la producción nacional. Pero hay una propuesta que va más allá, que se trata de generar una inversión adicional en Colombia donde participemos actores públicos y privados, todos los que están en el mercado, para generar una producción adicional de aceros planos en Colombia. Bueno, pues la agenda del presidente Gustavo Petro continuará este miércoles en la ciudad de Nueva York. Se espera que se reúna con su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Es la información a esta hora en Nueva York. David Parra, Noticentro 1, CMI. David, muchas gracias. Y un aparatoso accidente entre 2 vehículos de carga se registró en la mañana de hoy en la vía que de Buga conduce al puerto de Buenaventura. Valentina Villegas, ¿hay víctimas tras este siniestro? Muy buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues lamentablemente este siniestro vial habría dejado como resultado una persona fallecida, además de un derrame químico en la carretera que habría ocasionado el cierre de este importante corredor vial del Valle del Cauca. Accidente grave, químico, muy fuerte.
Un grave accidente de tránsito se registró en las primeras horas de la mañana de hoy en la vía Buga-Buenaventura, a la altura del corregimiento de Cisneros, municipio de Dagua, Valle del Cauca. El siniestro se habría presentado entre un vehículo tipo niñera y una tractomula que transportaba químicos y que era conducida por Jaime Prado, quien según información preliminar de las autoridades habría fallecido en el accidente. Un vehículo tractocamión sufre un siniestro, un volcamiento lateral donde hay un desprendimiento de su contenedor, el cual en su interior llevaba ácido clorhídrico. Esta sustancia es vertida sobre la vía, por lo cual se hace necesario el manejo de esta sustancia por personal experto de bomberos. Ante la situación, los organismos han recomendado la evacuación en un radio de al menos 500 metros alrededor de la zona afectada, ya que el ácido es irritante y tóxico al ser inhalado, por lo que también se han retrasado las labores de rescate. A esta hora, las autoridades adelantan las investigaciones que permitan esclarecer las causas del accidente mientras se gestiona la emergencia química. Y en otras noticias, en un video quedó registrado el momento en el que un guarda de tránsito lanzó un objeto a un motociclista que se encontraba infringiendo la norma. Este acto ha causado rechazo entre la comunidad caleña. Los hechos se presentaron durante un operativo de tránsito sobre la carrera 15 con calle 15 de la capital del Valle del Cauca, cuando un agente con el rostro cubierto, pero identificado con el número 146 en su chaleco oficial, en un acto irresponsable lanzó un cono de señalización a un motociclista que transitaba por el carril del Mío. Ante el rechazo que ha generado este acto entre los caleños, puesto que si bien el motociclista se encontraba infringiendo la norma, la reacción del agente pudo causar un accidente con consecuencias trágicas, la Secretaría de Movilidad de Cali se vio obligada a pronunciarse sobre la situación. De ninguna forma es aceptable que algunos integrantes de nuestro grupo de agentes de tránsito presenten comportamientos que se alejen de las conductas, los valores y el compromiso que tenemos como Secretaría de Movilidad con todos los caleños. Aclaramos que hemos iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y garantizamos que se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes sin ninguna excepción. De acuerdo con versiones preliminares, en la motocicleta se desplazaban 2 personas que de haber recibido el impacto del objeto podrían haberse accidentado. La ciudadanía exigió el retiro inmediato del sujeto del Cuerpo de Agentes de Tránsito de la ciudad. Y cambiamos de tema, pues las autoridades de Santiago de Cali realizaron contundentes operativos contra los motoatracadores en la ciudad. Uno de los capturados se hacía pasar por un trabajador del área de la salud para cometer los delitos. En un contundente operativo, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, mediante 4 diligencias de allanamiento, logró la captura de alias El Enfermero y alias La Vaca, de 23 y 25 años respectivamente, quienes venían afectando el patrimonio económico de los habitantes de la capital vallecaucana con atracos en motocicleta. Las capturas se realizaron en los barrios Villa Fátima de Cali y en Poblado Campestre del municipio de Candelaria. Tras 2 meses de investigación, fue posible confirmar la participación de estas personas en al menos 10 casos de hurto con ganancias de aproximadamente 100 millones de pesos. Alias El Enfermero utilizaba el uniforme del área de la salud para cometer estos hurtos. Esta persona había obtenido este uniforme en un hurto el pasado 2 de agosto y 4 días después en una motocicleta había afectado una persona que se movilizaba en un vehículo en la ciudad de Cali. Los sujetos harían parte de una estructura delincuencial dedicada a la comisión de hurtos en la modalidad de atraco. Accionaban a las víctimas, especialmente las perfilaban por joyas, relojes de alta gama o celulares, incluso las seguían después de haber salido de entidades financieras. Se presume que estas personas hacían parte de una estructura delincuencial denominada Jóvenes Millonarios. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de hurto calificado y agravado. En lo corrido del año, las autoridades de Santiago de Cali han logrado la captura de 40 motoladrones, garantizando así la seguridad de la ciudadanía. Y en otra información, un gigantesco incendio forestal ha devastado cerca de 250 hectáreas de zona rural del municipio de Yotoco en el Valle del Cauca. La emergencia está siendo atendida por la Fuerza Aérea Colombiana en apoyo a las labores que vienen adelantando los organismos de socorro en este punto del departamento. Tripulaciones del helicóptero UH-60 de la Fuerza Aérea han realizado 34 descargas, lanzando un total de 5.184 galones de agua y 8 galones de líquido retardante que han evitado
limitado el avance del fuego a los sectores donde hay viviendas ubicadas en los alrededores. Para disminuir los tiempos de desplazamientos, el Bambi Bucket estaría recogiendo agua directamente del río Cauca. Luisa y televidentes, por el momento de la información desde Santiago de Cali. Después de la pausa, continúen ustedes con la información deportiva en Noticentro 1 CMI. 30 niños, campesinos, estudiantes y de apartadas y olvidadas veredas de Santander viajarán gratis durante 3 meses a Londres a estudiar inglés. Nos toca por nosotros mismos, no hay vías porque se dificulta mucho el transporte hacia el colegio y eso es pues lo que más nos impide, no hay mucho internet, no tenemos. Esa es la Colombia profunda también. Hay que conocer esos sitios donde no hay ni siquiera vías y de allá traemos un niño con mucho talento que ha hecho un esfuerzo para aprender y que lo vamos a enviar a Inglaterra a estudiar. Para los niños del campo como yo, pues es ciertamente una alegría que haya salido seleccionado, es alegría para mí. Hoy son 30 los niños que salen de esa Colombia profunda, de la trocha, la del camino de herradura, de las apartadas veredas para mirar y hablar del mundo con otra lengua. Es un programa muy ambicioso, lo iniciamos con este plan piloto, el año entrante queremos mandar más de 200 niños, estamos invitando a la empresa privada, al gobierno nacional, a las ONG, a ASPAS, a todas las asociaciones para que se vinculen con este proyecto. Llegan a enfrentarse a un colegio en el que van a ver matemáticas, ciencias sociales en inglés. El propósito de este proceso de inmersión es, uno, fortalecer el idioma. A los 30 niños les acompañarán 3 profesores que van con la bendición de los padres y de la iglesia. No es fácil, pero yo creo que pues en un mundo tan globalizado como ahora, pues es tiempo de que los papás pues tengan un poco más la mente abierta. Entonces creo yo que aunque no sea fácil para un papá desprenderse, pues hay que darle alas al hijo para que pues pueda volar y tener un buen futuro. Con este proyecto no solo se premia el talento de los niños del campo, sino se da ejemplo a la educación de ciudad con el mensaje de que no solamente en el salón se puede hacer clase, se puede aprender y conocer y soñar en grande.